un asunto de normalización de la precarización en el sector cultural, que es grave, que es triste, que es lamentable. Entonces otra vez estamos como igual en esta, pues este callejón sin salida en donde siempre nos colocan, lo cual se nos hace pues bastante absurdo porque pues lo único que queremos es que haya una respuesta clara, o sea, de si se va a hacer, no se va a hacer, si se puede, no se puede, cómo, así de simple y claro, y fue algo que acordaron y es algo que no han hecho. Les presento en primer lugar a Emilio Casas de la colectiva Cineteca Nacional. Emilio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta Olivia, mucho gusto. Gracias, muy buenos días. Y también tenemos a Rafael Martínez García, académico del CCC. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Gracias por estar ustedes aquí. Nosotros decíamos, nuestro interés principalmente es el tema de la cultura, pero antes que la cultura son las y los trabajadores, las demandas que tienen y de qué manera les han respondido o no les han respondido en estos momentos. Comenzamos con, a ver, ¿a quién tengo aquí? Emilio. Emilio Casas, ¿cuál es la situación que impera actualmente en la Cineteca Nacional? ¿Cómo se ha dado este proceso primero de hacer paros simbólicos, de hablar con las autoridades, de acercarse? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación actual? Pues hicimos un paro simbólico el 14 de febrero solicitando diálogo para poder resolver las demandas que estábamos mencionando y pues no recibimos ninguna respuesta. Por eso convocamos a la manifestación del pasado 27 de marzo, en donde ya clausuramos las taquillas para que justo pues nos hicieran caso y pues pareciera que a partir de que uno evidencia las cosas y toma acción más activa, pues sí tuvimos llegaron representantes de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Gobernación, y ese día acordamos tener una reunión que sucedió la semana pasada, el martes 31 de marzo, y pues acordamos que iba a ser una reunión informativa, porque algo que demandamos en esa mesa fue que pues no hay nada de claridad, no nos responden, no nos explican, y pues el titular de la Unidad Jurídica de Secretaría de Cultura acordó estar con nosotros el martes 31, cosa que no hizo, no llegó, mandó a un representante, y lo que quedó con nosotros era que nos iba a explicar si nosotros somos servicios profesionales, se puede hacer la modificación a sueldos y salarios asimilados, y si eso nos conviene, qué implica, cómo funcionaría, cuánto tiempo tardaría, o si no se puede, qué opciones tenemos, y también para el personal de estructura de Cineteca, cuándo va a ser el aumento de los sueldos y cómo funcionaría igual, y también si es posible que la estructura de Cineteca Nacional, que está planeada justo como antes de la remodelación, es decir, hace más de 14 años, si puede ser ampliada, cómo va a ser ampliada, y toda esta información acordó que nos iban a decir, cosa que no sucedió. También acordó que nos iba a decir cómo iba a ser el proceso de las nuevas contrataciones, porque desde justo, pues ya tiene como 2 semanas que nos iban a decir cómo va a suceder, qué personas se pueden contratar por área, con qué sueldos, para que justo cada quien por área empiece a hacer pues la búsqueda que requiera. Eso tampoco sucedió. Entonces justo estamos esperando. Vamos a tener una reunión la siguiente semana para saber si ya vamos a poder obtener una respuesta clara, porque lo malo, que es un poco desesperante, es como que nada más nos dan largas, nos repiten lo mismo, no nos aclaran nada, y aunque pues quedan en algo, porque hasta quedó grabada esa conversación del viernes 27, pues no se cumple. Y pues sí nos piden que por favor no hagamos eso, que no cerremos las taquillas y no afecte a la Cineteca, pero pues la Cineteca pues no está cumpliendo, ni Secretaría de Cultura ni Secretaría de Hacienda. O sea, por eso justo lo que solicitamos es que se dieran a cabo estas reuniones en donde pues sí se avance en algo y no solamente sea como lo mismo que nos han venido diciendo desde hace años, porque pues también nos habían comentado que a veces cuando se hacen estas mesas de diálogo,
pues solo es como hablar, 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 hablar y otra vez pues no se resuelve nada. Entonces, pues a pesar de que este viernes el viernes 27 obtuvimos esa respuesta, pues la verdad es que el martes 31 pues no obtuvimos nada, ¿no? Y entonces otra vez estamos como igual en esta, pues este callejón sin salida en donde siempre nos colocan, lo cual se nos hace pues bastante absurdo porque pues lo único que queremos es que haya una respuesta clara, o sea, de si se va a hacer, no se va a hacer, si se puede, no se puede, cómo, así de simple y claro, y fue algo que acordaron y es algo que no han hecho. Entonces, pues así está la situación aquí en Cineteca. Gracias, Emilio. Rafael Martínez del CCC, ¿qué demandas consideran más urgentes en el caso de ustedes y por qué no han sido atendidas hasta este momento? Pues creo que más bien tiene que ver justo con que el asunto con la relación laboral que tienen en este caso las y los docentes del CCC con la escuela, pues más allá de la urgencia, ya es una cosa como de que hay una necesidad de resolver algo que históricamente ha estado mal por mucho tiempo. Es decir, un poco la coyuntura nos ha reunido con casos similares como, ¿no? Como el de Cineteca o el IMCINE, que fueron como casos muy graves y muy visibles de falta de pago y que, digamos, como que se visibilizó es la precarización laboral en el sector cultural como de una manera muy clara en estos últimos meses, pero el caso particular de las y los docentes del CCC hemos venido atravesando esta situación muchos años atrás, o sea, una crisis más o menos en ese sentido, una primera gran crisis que yo recuerdo como maestro que soy desde el 2020, fue en 2023, que igual había pagos que se debían para quienes dábamos clases desde el inicio del año, desde el primer semestre, desde enero, nos terminaron pagando en mayo en esa ocasión y hubo, digamos, esa situación se venía manteniendo por mucho tiempo, entonces ya era insostenible, pues, es decir, ya era parte de nuestro trabajo o parte de nuestra situación, pues, laboral, tener que atravesar por un infierno burocrático para lograr, número uno, un contrato y número dos, pues, que empiecen a salir los pagos. Entonces, en realidad, no hay una sensación, la urgencia es cambiar esa relación laboral, pues, ¿no? Es decir, que en realidad hoy no existe, hoy no existe una relación laboral entre las y los docentes del CCC con la institución porque estamos siendo contratados desde hace mucho tiempo bajo el famoso capítulo 3000, que son contratos con cierta temporalidad y que no establecen una relación laboral. Entonces, la urgencia es esa, la urgencia es que digamos, ya no queremos continuar, ¿no? O sea, no queremos un año más o el resto de este año seguir arrastrando esas prácticas. Entonces, por eso es que la coalición de trabajadores académicos del CCC se constituye en diciembre del año pasado, incluso antes de toda esta complicada situación de febrero, particularmente del mes de febrero de este año, en el que aparte se dan varias situaciones similares en otras instituciones hermanas. Entonces, ¿por qué no nos han respondido? Pues no sabemos. O sea, hay una situación justo, nosotros entregamos, bueno, la coalición entregó un pliego petitorio de manera física en todas las instancias de gobierno necesarias el 23 de febrero, luego una versión digital el 24 de febrero, y la primera respuesta que tuvimos fue en algún momento del jueves 26 de febrero, 24 horas, bueno, se nos convocaba a una reunión al día siguiente de eso, antes de 24, ni siquiera era 24 horas de anticipación la convocatoria y no pudimos acudir porque no había manera de reaccionar en tan poco tiempo y la coalición no podía estar completamente representada. Y después de esa opción de reunión que nos dieron, no nos volvieron a dar una más. Y no solo eso, sino que una de las cosas que hay en nuestro pliego petitorio, además de justo salir de la simulación del capítulo 3000 y ser contratados de manera pues más justa como maestros y maestras bajo la Ley Federal del Trabajo, una de las cosas que pedimos es
que se reconozca la legitimidad de la coalición y que se establezca un diálogo permanente, y eso es algo que no nada más no se ha hecho tampoco hasta ahora, sino que se ha desestimado pues la naturaleza de la coalición. O sea, el propio CCC ha puesto allá afuera comunicados en los que habla de que la coalición la conforman maestros y maestras que no necesariamente son activos o que solamente son talleristas, imparten una clase breve, un taller breve en algún momento del año, lo cual esa idea de la clasificación de maestros pues no ayuda nada para nuestro movimiento, ¿no? Entonces, el 9 de abril se cumplen 30 días hábiles, que son la fecha que en nuestro pliego petitorio, en nuestra solicitud se puso para iniciar el diálogo. Entonces, estamos muy cerca de que eso ocurra y no parece, pues no hay un mínimo de momento conato ahí de que haya una reunión próxima. Bien, justamente esto, a ver, Emilio Casas por ahí, se nos, a ver, vamos a ver en un momento más, a ver si, aquí está. Emilio, primero, celebrar que están ustedes, yo recuerdo las primeras entrevistas que hacíamos con ustedes, con el colectivo de la Cineteca, donde había bastante, pues tendrían que salir en anónimos o con solamente las voces. Me parece que al menos en el caso de ustedes es un avance que ya muestren su cara, su voz, su nombre y demás. Y pregunto esto, ¿se han enfrentado a represalias por organizarse o denunciar estas condiciones donde pues era un sector donde no hablaban o donde no se decía nada hacia afuera? Porque pues era la cultura, era casi hacia otros ámbitos, era como mal visto que alguien que estuviera en un trabajo tan ideal estuviera quejándose, Emilio. Pues sí ha habido, sobre todo para los compañeros de salas, porque ellos son los que también nos han compartido esta especie de, pues sí, de amedrentamiento que nos han dado. O sea, también, pues también al interior de Cineteca, o sea, hay voces que dicen que pues nosotros firmamos ese contrato y que por eso sabemos en qué implica y que pues, no nos debemos de quejar y que ya sabemos que, pues que así son las cosas, ¿no? O sea, eso es como mucho de lo que se repite al interior, como pues así son las cosas y no se pueden cambiar. Y justo pues lo que nosotros decimos es que pues sí han sido así las cosas, pero pues no quiere decir que esté bien y no quiere decir que también por eso no podamos mencionar que no estamos de acuerdo. O sea, justo lo que decimos es, pues nosotros tenemos derecho de expresión, de libertad de expresión, ¿no? Tenemos derecho de manifestarnos y pues aunque haya algo que sea de una forma, pues justo puede ser de otra. Y lo que hemos estado apelando justo ante las diferentes instancias y autoridades es que se pueda hablar así como ahorita estamos hablando tú y yo, ustedes y yo, de cualquier cosa, o sea, porque pues es algo que nos atañe a todos, que pues es un problema que se ha solucionado mal por parte de las autoridades y justo pues lo que buscamos es que haya una solución, que nos expliquen claro, o sea, es como muy descorazonador que pues nos traten de esa manera, ¿no? Porque justo siempre nos exigen cosas como empleados, pero como menciona nuestro compañero, pues no somos empleados, ¿no? Pero sí nos exigen como empleados, pero no quieren asumir la responsabilidad que les toca como empleadores, ¿no? Entonces justo es como, bueno, ok, y no lo vas a hacer así, pues entonces háblalo fuerte y claro y entonces no vamos a trabajar como empleados, ¿no? Y entonces pues no vamos a ir, no vamos a tener horario, o sea, justo como debería de ser, pero es como, es muy, pues cómodo y pues se nos hace que pues es bastante abusador, que pues sí quieren que te comportes como empleado, te exigen cosas como empleado, además de que te rebasas las horas, aunque no descanses, aunque trabajes en 3 sedes, se triplique tu trabajo, pero eso sí, si dices algo, también tienden a hacer esto, como mencionaba también el compañero, de desprestigiar, o sea, también han estado tratando de desprestigiar a los que hemos alzado la voz, diciendo que justo no, pues somos los que no trabajamos, los que no hacemos nada, los que no estamos allí, y es como, pues, o sea, es como, pues deberíamos pues somos adultos, ¿no? Y pues somos profesionales y decir las cosas claramente, ¿no? O sea, si se puede, ¿cómo se va a hacer? Y si no se puede, pues entonces tampoco vamos a trabajar de la misma manera en que lo hemos estado haciendo, porque pues no es justo, ¿no? Y además, pues es algo que afecta a nuestra salud mental y física. Entonces, pues sí ha habido
pues amedrentamiento, y además de que haya amedrentamientos, pues justo, pues no hay nada de solución, ¿no? O sea, nada más es como, pues dejen de hacer eso que están haciendo, ¿no? Bien, Rafael, grave, por eso nosotros quisimos abrir el diálogo en esta ocasión a dos instituciones, trabajadores de instituciones culturales, y pregunto, Rafael, ¿qué actores institucionales han fallado en responder a esta problemática y cómo impacta también, de paso, cómo impacta la precarización laboral en las nuevas generaciones de cineastas, que ustedes precisamente están preparando? Pues en particular la comunicación ha sido con la dirección general. Digamos, la dirección general del CCC es quienes han respondido en su momento la entrega del pliego petitorio y demás, y quienes nos comunicaron en su momento que las autoridades, en este caso de Cultura, de la Secretaría de Cultura, convocaban a esta reunión, la única a la que se nos convocó, y que tuvimos que declinar la invitación porque faltaban menos de 24 horas para que ocurriera y no podíamos asegurar quórum. En ese caso, sabemos que esa reunión, en esa fecha, nos la dieron porque tenía que ver con que justo el IMCINE estaba atravesando una situación parecida, y IMCINE ya había pactado una reunión con esas autoridades de la Secretaría de Cultura, y el IMCINE, en términos geográficos, está ubicado muy cerca del CCC. Entonces, era un poco aprovechar que estos representantes del sector cultural ya iban a estar en la zona, en el área, en ese caso del IMCINE, en los estudios Churubusco. Ya tenían una reunión con más tiempo, con mucho más antelación pactada con IMCINE, entonces se les hacía fácil que a las 6 de la tarde se pasaran al CCC, que está ahí en el edificio vecino del CENART, y tener la reunión también con nosotros. Entonces, es la única vez que hemos estado cerca de hablar con esas instituciones, que, digamos, la manera en la que nosotros, a quienes entregamos la carta del pliego petitorio, evidentemente es a la presidencia de la República, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Cultura, y instituciones hermanas del sector cultural, hermanas, digamos, del CCC, como Cineteca Nacional, IMCINE y Estudios Churubusco. Particularmente quienes tienen que atender y quienes han atendido, repito, en su momento, justo cuando esa reunión, la única vez que se nos convocó una reunión y no se pudo atender, la comunicación ha sido con la Dirección General del CCC directamente, y de ahí en adelante hubo otra, digamos, más adelante volvimos a hablar respecto a a pedir información respecto a la reunión que aún no se había realizado, y esencialmente lo que nos respondieron es que que sí se había atendido en ese momento la solicitud, que nosotros no habíamos aceptado la invitación en la fecha y hora que se nos había convocado, y que pues de alguna manera pues eso ya se había atendido, y que sí había habido una respuesta, que no es cierto que no nos habían respondido, que ahí estaba esa respuesta y que esa era la reunión y que esa era la ocasión y que nosotros no la tomamos, ¿no? Con mucha retórica se nos invita a seguir construyendo un diálogo, acercarnos, o había una invitación ahí a una siguiente reunión con otros propósitos y con otros, digamos, maestros y maestras que son parte de la plantilla docente actual de la escuela y que no necesariamente son parte de la coalición. Entonces, ese es digamos, el diálogo que se ha tenido, y pues sí, o sea, sigue sin tener ningún tipo de respuesta de parte de estas instituciones. La dirección general, esto último que también mencioné, ¿no? Del comunicado que hablaba de que había una tarjeta informativa que se puso en redes sociales que decía que tenían conocimiento de la existencia de una coalición conformada por maestros, talleristas y demás, exalumnos egresados del CCC mencionaron. No fue directamente a nosotros, fue algo que se colgó directo en redes sociales. Entonces,
y esa no viene firmada, pues, ¿no? Como tal por alguien en particular. Pero sí, esa es la comunicación, digamos, institucional realmente que hemos tenido es directamente con la dirección general de la escuela. Bien. Emilio, en este caso, para ir ya cerrando, Emilio, ustedes, ¿cómo fue que se enteraron que de pronto sus condiciones laborales estaban bastante deficientes, que no eran las mínimas que debían aspirar? Y primero, ¿cómo se dieron cuenta? Y la otra, ¿han considerado alianzas con otros sectores culturales o laborales, pues, para avanzar en sus demandas? Sí, o sea, bueno, pues siempre lo hemos sabido, ¿no? Porque en general las condiciones en Cineteca Nacional pues han sido malas, al menos pues yo llevo 11 años ahí y pues siempre ha sido igual. Lo que, bueno, no ha sido igual, cada vez ha ido empeorando. Entonces, pues eso es la razón de, pues las condiciones eran malas, ¿no? Después se abrió la sede de CNA C3 y pues empeoró y luego con Chapultepec pues empeoró aún más. Entonces, el trabajo pues se triplicó, al menos en nuestra área y en varias áreas de Cineteca, y pues seguimos siendo las mismas personas, no nos han aumentado el sueldo, después en enero y febrero tampoco teníamos contrato, después hubo atrasos de pago de Cineteca en enero, y además nos dijeron, nos venían, bueno, al menos en mi caso específico, desde como un año atrás, de las cosas que nosotros pedíamos de gente, de equipo y todo, pues que, o sea, primero, o sea, lo pedí en marzo de hace un año y que iba a suceder en abril, luego que en agosto, luego en diciembre, y luego en diciembre que otra vez hasta abril. Entonces, pues ya fue algo que, pues aunado también a cosas que sucedían con otros compañeros en otras áreas, consideramos que pues ya era suficiente, porque pues si no les pones alto, pues pasan sobre de ti, ¿no? Y entonces, pues justo es lo que han estado haciendo con todos nosotros, o sea, mientras las sedes funcionen, pues no importa cómo sean, ni a costa de qué, ni de la salud de los trabajadores. Entonces consideramos que era súper importante que pues ya no, pues no estar callados, ¿no? Estar diciendo y pues es muy extraño que pues lo único que se obtenga es como pues largas y como si pues uno estuviera diciendo locuras, ¿no? Sobre las alianzas con las otras instituciones, sí las hemos estado buscando. De hecho, el viernes 27 fue un compañero de CCC a hablar sobre las condiciones que estaban imperando allí. También fueron personas de Radio Educación. De IMCINE no han ido, pero pues es que también tiene que ver mucho con esta forma en la que nos tratan, ¿no? O sea, pues al final todas estas instituciones también dependen de Secretaría de Cultura y justo pues muchas personas tienen miedo a perder su empleo, o sea, justo como mencionas, nosotros también al inicio pues, todo lo hacíamos de forma anónima porque pues no sabíamos cuál iba a ser la razón. Después, pues ya cuando nos manifestamos el 14 de febrero, pues ya era pues absurdo que siguiéramos ocultando quiénes éramos, porque pues ya habíamos dado nuestras caras. Entonces, pues ya básicamente pues todo lo hemos hecho así como sin ocultar nuestra identidad, pero pues eso no quiere decir que no haya pues algo en contra de nosotros, ¿no? Este desprestigio que les mencionaba. Entonces, pues justo ha sido complicado también tender esas alianzas con las otras instituciones, porque pues también las necesidades pues particulares no son las mismas, pues también la organización ha sido complicada porque pues justo yo creo que las mismas administraciones y cultura pues como que en vez bueno, obviamente por cubrir sus intereses, pues no permite que nos integremos y que justo pues participemos como bloque para pues buscar, pues en principio erradicar el capítulo 3000 y que nos den la contratación que merecemos pues todos y todas las que estamos en esta situación en las instituciones culturales y pues del gobierno, ¿no? O sea, incluso en la iniciativa privada. Pero pues sí ha sido algo que, pues en vez de encontrar como esa respuesta, así como dice nuestro compañero, pues sí hay es muy discursivo lo que menciona, ¿no? De sí estamos abiertos, nos preocupan los trabajadores, sí lo estamos atendiendo, pero pues en realidad pues al menos no se ve claro como nada de este discurso que llevan a cabo, ¿no? Entonces, Claro. pues sí es algo que estamos buscando.
Sí, para concluir, Rafael Martínez del CCC, maestro del CCC, ¿consideras que la precarización en la cultura está normalizada y que el acceso a la cultura es un derecho o un privilegio en nuestro país? Porque eso hablaría un poco de cómo se están llevando pues las pláticas, las conversaciones, el tomar en cuenta a los trabajadores de esta área. Sí, yo enteramente convencido de que no tendría por qué ser un privilegio. Digamos, es cierto o sea, que el sector cultural definitivamente ha normalizado la precarización. Siempre ha habido una manera de entender el arte y la cultura más como ocio quizás, o como una actividad complementaria de aquello que es no sé, las actividades principales que uno lleva. Como que la gente tiene un trabajo y de pronto pinta en las tardes, ¿no? Entonces acá yo en lo particular no creo que ese sea el caso, y esa forma de pensar y esa forma de verlo creo que justamente ha llevado a abrazar la precarización, porque uno dice, claro, pues, ¿por qué yo decidí ser cineasta y no sé, abogado, contador, maestro? Digo, maestro, los maestros estamos precarizados, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? Como que parece que es una cosa, como que el destino me está castigando porque por supuesto que me salí de la norma, y dedicarme a alguna actividad cultural, artística, tenía que haber sido solo algo para mis tiempos libres y no mi trabajo. Entonces, pues claro, como decidí trabajar de esto, voy a tener un mal trabajo y voy a tener un mal salario y voy a tener contratos abusivos y contratadores abusadores, y los pagos en el sector audiovisual, no nada más en el caso ahorita que represento o hablo en nombre de maestros y maestras de la escuela, pero pues bueno, en todo el sector cultural está terriblemente precarizado el trabajo, pues obviamente no hay contratos dignos, pagos a 90 días, si bien te va, a veces hay trabajo, a veces no, a veces está bien pagado, a veces no, a veces por el mismo trabajo un empleador te puede pagar lo justo, y alguien mucho por debajo de eso. Entonces, definitivamente sí creo que hay un asunto de normalización de la precarización en el sector cultural, que es grave, que es triste, que es lamentable, porque justo yo no creo bajo ese contexto, ¿no? O en ese panorama, evidentemente quienes son las clases más privilegiadas son las que pueden beneficiarse o tener más o menos estabilidad en el mundo artístico, pues, en este país. Es decir, no es una novedad, cada que de pronto salta las noticias, ¿no? Con mucho orgullo y con mucha emoción, la historia de algún mexicano o mexicana lográndola en los escenarios internacionales con sus películas, y escarbas un poquito en la historia de vida de muchas de esas personas, y casi siempre viene una base de privilegio económico detrás de estas personas. Es decir, son clases medias altas las que logran hackear el sistema, porque sí es verdad que quienes no pertenecemos a esa base nos puede ir un poco más mal, ¿no? Es triste, y además, sobre todo, no creo que lo más importante es algo que no se alinea, es un discurso, ¿no? Que no se alinea con la propia idea del CCC como institución. El CCC recientemente, a partir del año pasado, si mal no recuerdo, fue declarado por la Secretaría de Cultura una escuela enteramente gratuita. Es decir, siempre ha sido una escuela pública y una escuela del gobierno federal, la escuela de cine del gobierno federal, y había unas colegiaturas mínimas, así, básicas, como de 10,000 pesos al año, una cosa muy mínima, pero había colegiaturas que pagar, una colegiatura anual. Ahora no se paga absolutamente nada, es decir, cualquier estudiante del CCC está becado por el Estado para estudiar cine, que es una carrera carísima. Entonces, el espíritu de la escuela es justamente ese, el de poderle ofrecer a alumnas y alumnos y a personas interesadas en este país a tener acceso a una educación cinematográfica de mucha calidad, sin la necesidad de invertir lo que normalmente se invertiría en una carrera como esta en México, y en el extranjero no se diga,
pues la verdad es que la escuela nació para eso, para atender a esas personas y para que no sea un privilegio justamente de unos cuantos, ¿no? Entonces, lamentablemente esta situación que los maestros, las maestras que dan clases en una escuela como esta, pasen por una situación, por esa impacta en los alumnos, no directamente, porque sí es cierto que algo hemos hecho como maestros, como docentes siempre, es mantener las clases. Nunca hemos parado clases, a pesar de que no nos paguen en 5 meses. Siempre se ha decidido por el bien de los alumnos, por no entorpecer sus procesos académicos, no se paran clases. Pero de todas formas sí ha habido reducción dramática de horas de clase, de talleres. Es decir, pues eso va un poco en detrimento con ese espíritu de la escuela.